Bueno, en este módulo 1 comenzamos viendo lo que son el surgimiento de las primeras sociedades humanas. En el módulo, si bien tienen todos los temas, quisiera aclarar algunos puntos para que les sirvan a ustedes. Las primeras sociedades humanas las clasificamos en dos: paleolítico y neolítico. Paleolítico significa piedra vieja y neolítico piedra nueva. Como pueden observar en el cuadrito, tenemos algunas de las características. Más allá de lo que dice el cuadro, nos podemos centrar en situaciones puntuales. Por ejemplo, los del Paleolítico, ¿qué eran? Cazadores y recolectores. ¿Qué significa esto? Estaban en un lugar, cazaban, recolectaban todo lo que había y se trasladaban a otro. Entonces se convierten en ¿qué? En nómades. Es decir, se acaba el alimento y buscaban en otro lugar. Como lo decíamos en clase, en estas sociedades, los niños y los ancianos eran una carga, ya que se recorrían largas distancias y era difícil de trasladarlo de un lugar a otro. El problema que se planteaba aquí era la cuestión de los alimentos, lo que los hacía que no podían estar en un solo lugar. En cambio, en el Neolítico, ¿qué pasa? Se descubre algo fundamental, que es la agricultura. De esta manera, ya no necesitan trasladarse de un lugar a otro, sino que se asientan en un lugar determinado. Y aquí ya los niños y los ancianos dejan de ser una carga y se convierten en que los niños en el futuro de esa sociedad y los ancianos en fuentes de experiencia. Más o menos esa es la dinámica que había y el gran cambio que se produce. De ser nómades se convierten en sedentarios, es decir, que se quedan en un solo lugar. A partir de este momento, es decir, cuando se convirtieron en sedentarios, aparecen las aldeas neolíticas y aparece a configurarse algo semejante a un estado. ¿Qué era el estado? El estado tiene tres características fundamentales. Tenemos que tener tres elementos: territorio, población y un gobierno. Y en estos casos los tenemos a los tres. Estas aldeas se fueron transformando, fueron creciendo y se transformaron en los primeros estados. Lo esencial en estos estados era el control del agua. O sea, que quien controlaba el agua tenía el poder. Es así como surgen los estados teocráticos de regadío. ¿Qué sería estos estados teocráticos de regadío? Teo significa Dios, Kratos gobierno, gobierno de Dios. Es decir, consideraban al gobernante un dios. O, como en el caso de Egipto directamente, era considerado un enviado directo de los dioses. El poder de estos gobernantes era un poder absoluto. ¿Qué significa tener poder absoluto? Que nada ni nadie podía contradecir. En Egipto, como pueden ver en la imagen, el pueblo estaba obligado a trabajar. Primero, tenían que trabajar en la cosecha y siembra. Y cuando no realizaban esto, ¿qué tenían que hacer? Tenían que dedicarse a la construcción de las pirámides, que eran las tumbas de los faraones, y de los templos. Más o menos así es la estructura. Se pasa de las aldeas que fueron convirtiéndose en estados y luego en estos estados teocráticos de regadío en la que el gobernante era un dios o considerado un dios o un enviado de los dioses. La política y la religión estaban muy unidas en estos estados. Luego se produce un avance fundamental que son dos civilizaciones claves, que ahí lo van a ver en el módulo, que es Grecia y Roma. ¿Por qué Grecia? Porque en Grecia surge una nueva forma de gobierno. ¿Cuál es esta forma de gobierno? La democracia. ¿Qué significa democracia? Democracia significa, en lugar de gobierno de Dios, como la teocracia, significa gobierno del pueblo. Es decir, que el pueblo es el quien elige a su gobernante. Lo principal en esta situación es que en Grecia se separa la religión de la política. Es decir, que ya no más es considerado un dios, sino es un representante elegido por el pueblo. Cabe aclarar que esta situación no eran todos los que elegían, sino las clases privilegiadas elegían sus gobernantes. El paso fundamental que se da también de los grandes imperios es en Roma, que Roma toma todo lo que es del imperio
griego y lo absorbe. Y como podemos ver acá en la imagen, Roma ocupa casi todo lo que es la Europa conocida. Y a veces me preguntan, ¿por qué es tan importante estudiar Grecia y Roma? Porque dentro de los territorios conquistados por los romanos, tenemos el de España. Y recordemos que nosotros fuimos conquistados por España y toda la cultura greco-romana se impuso. Estamos hablando del idioma, estamos hablando de las formas y maneras de pensar. Eso es lo fundamental que podemos tomar de Grecia y de Roma. Y por último, para hacerle una síntesis muy somera de todo lo del módulo, aparece la denominada Edad Media. ¿Que la Edad Media, qué pasa con la Edad Media? En la Edad Media cae el Imperio Romano y tenemos una cuestión fundamental. Todo este imperio se divide en pequeños reinos que estaban organizados de una manera en que el poder lo tenía no el rey, sino los señores feudales. ¿Qué significa esto? Que los señores feudales eran los dueños de las tierras. A mayor cantidad de tierra, mayor poder. Dentro de esta estructura social, como decíamos, el señor feudal era lo noble, no pagaban impuestos y tenían todos los privilegios. Luego estaba el clero, que era la iglesia, y por último, el tercer estado o estado llano, que es el que estaba obligado a trabajar. Esa era la estructura social que teníamos en la Edad Media. Bueno, esta es una aproximación a lo que es el módulo 1. Son los temas fundamentales en los que se basa el módulo. No significa que los otros temas no sean importantes, sino sigan esta estructura, esta línea, agregando lo que encuentran en los módulos. Espero que les haya sido de utilidad.